La verdad es que es un privilegio y una responsabilidad poder llevar la palabra en esta mañana. Menos mal que tengo música de fondo que nos va a amenizar. Y espero que vosotros penséis lo mismo, que es un privilegio estar aquí y que es un privilegio, ¿verdad?, el poder meditar en la palabra de Dios. Yo creo que el Señor tiene un mensaje importante para nuestras vidas en esta mañana. Y con esa confianza, pues vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Yo no sé cómo ha sido vuestra semana, no sé cómo habéis estado, pero me imagino que habrá sido muy parecida a la mía, en el sentido que habremos tenido muchas fluctuaciones, ¿verdad? Habremos tenido momentos de ánimo y de gratitud al Señor, y habremos tenido otros momentos pues de bajón, de desánimo, de incertidumbre, incluso de falta de fe, ¿por qué no decirlo, no? A veces da la sensación de que desde el púlpito en la iglesia todo tiene que ser perfecto, pero realmente no lo es, ¿verdad? Y si no vamos delante del Señor reconociendo aquellas cosas que suceden, aquellas cosas que pasan en nuestras vidas, pues difícilmente vamos a recibir ese auxilio y ese socorro por parte del Señor. Él nos invita a que vayamos delante de Él, ¿verdad? Y con sinceridad pongamos todo aquello que nos preocupa y todo aquello que nos hace sentir mal. La verdad es que pensando en la predicación, bueno, yo ya tenía preparada la predicación y el domingo pasado, oyendo la predicación de Hans, digo, me va a hacer spoiler, todo el mes preparando la predicación, la va a predicar él, porque vamos a predicar de algo muy parecido, pero no, se corrigió a tiempo, aunque sí que utilizaré algunos de los ejemplos que él utilizó. Esta predicación la he titulado Cuando Dios susurra tu nombre, y es el título de un libro de un autor cristiano que se llama Mas Lucado, y os recomiendo especialmente este libro. Estaba descatalogado, pero ahora está a la venta, así que os lo recomiendo especialmente. Y este libro viene a tratar de lo importantes que somos para Dios. No sé si a vosotros os ha ocurrido, yo me he criado en una generación en la iglesia donde parece que todo lo que se destacaba era lo pecadores que éramos, lo malos que éramos, lo que fallábamos, éramos gusanos repugnantes. Bueno, no tanto, perdonadme, ya sabéis que soy un poco exagerado, ¿verdad? Pero muchas veces echabas de menos que te dijesen lo importantes, lo valiosos, lo queridos que somos por parte del Señor. Y esto es una responsabilidad, no es para hacer así y sentirnos orgullosos, ¿verdad? Es una responsabilidad. Si Dios me ve de una determinada manera y Dios quiere que yo actúe de una determinada manera, debo de actuar en consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Porque, como veremos en esta mañana, el Señor ha impreso un diseño desde nuestro nacimiento en cada uno de nosotros, en cada una de vosotras, para que respondamos a ese diseño, pero nuestra responsabilidad, ¿verdad?, es esforzarnos y cumplir fielmente con esa idea que el Señor tiene de nosotros. ¿Amén? Y me gustaría que me acompañaseis en un texto que hoy sí me he subido las gafas, que tendréis en pantalla, me imagino, en Isaías 43, 1, 7. Isaías 43, 1, 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo.
Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este texto es muy importante. Se producen estas palabras al final del exilio babilónico. Sabéis que el pueblo de Israel había sido destruido, ¿verdad? Y todos capturados, llevados al exilio, ¿verdad? Y estaba oprimido y disperso. Sin embargo, hay este mensaje profético, ¿verdad?, en el que dice que van a ser restaurados. Es un mensaje de esperanza y de restauración. Anticipando la liberación que vendría después, los babilonios serían vencidos por los persas y el rey Ciro decretaría una libertad, ¿verdad?, para que todos los exilados pudiesen volver a Jerusalén. Y el pasaje comienza con una afirmación tremenda: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, subrayando la relación íntima y exclusiva que había entre Dios e Israel. Ahora, yo os pregunto, sabiendo de la historicidad del Antiguo Testamento, ¿esto se refiere solo a Israel? ¿Solo es aplicable al pueblo de Israel? Pregunta de examen, Iñaki. No, esto se puede aplicar perfectamente a la Iglesia, como se puede aplicar perfectamente a cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha puesto un nombre, como veremos. Él nos ha rescatado, Él nos ha formado, como veremos también en un texto a continuación. Así que yo voy a pedir que hagamos un ejercicio que es esencial en esta mañana. Y es que volváis a leer este texto. ¿Lo tenéis? Vale. Pero donde pone Jacob o donde pone Israel, pon tu nombre. Léelo en silencio y pon tu nombre. Yo me espero. ¿Está? ¿Qué os parece? ¿Cambia algo? Pues yo cuando hice este ejercicio preparando la predicación dije, no me lo creo. No me lo creo. Es que el problema es que no nos lo creemos. Tampoco me lo creía de Israel, ¿eh? Digo, ¿cómo puede hablar así de Dios de Israel? Porque llegado hasta este punto, Israel había sido inconstante, infiel, se había apartado de Dios muchísimas veces. El Señor ya les había mandado, ya no sabía qué hacer con ellos, les mandaba jueces, les mandaba reyes, no importa, volvían a caer. Y sin embargo, fijaos cómo habla Dios de Israel en esta profecía, ¿verdad? Pues igual habla de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa lo que hayamos hecho. Para Dios, para nosotros sí, porque nos hace daño, nuestras actitudes negativas nos hacen daño, ¿verdad? Y tienen unas consecuencias. Pero para Dios no, la misericordia de Dios se renueva cada día y Él nos vuelve a ver como veía al pueblo de Israel, ¿no? Diciéndole, te puse nombre, mío eres tú. También me llamaba mucho la atención, no sé si lo compartís, cuando dice, cuando pases por las aguas estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y lo que me llamaba la atención de estos versículos es que es como prometernos que el Señor no nos iba a librar de ninguna. Bueno, pero iba a estar con nosotros en cada una de ellas, ¿verdad? No dice, si pasases por la llama, no, o si pasases por el río, no, cuando pases. También le estaba anticipando al pueblo de Israel que todavía quedaba mucho por delante, como queda mucho por delante para su iglesia y como queda mucho por delante para nosotros. ¿Amén? Y Dios es presentado como el creador, el formador, el redentor de Israel
y también de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pagando un precio muy alto por su pueblo, también pagó un precio muy alto por la Iglesia, ¿cierto? ¿Hola? Digo, ya está, los he perdido. No, estáis aquí, ¿no? También pagó un precio muy alto por su pueblo. Y destaca que hay una pertenencia, ¿verdad? Cuando el Señor dice, te puse nombre, ¿qué está diciendo, no? Me perteneces, ¿vale? Y hay una relación de intimidad y de cercanía. ¿Era por los méritos del pueblo de Israel? No, porque hemos visto que eran más bien rebeldes, ¿verdad? ¿Es por los méritos de la iglesia local, la que conocemos? No, si lo primero que nos sale al hablar de la iglesia local son quejas y defectos, por lo menos a mí lo reconozco, ¿vale? No es por nuestros méritos, no es por lo buenos que somos por nuestros propios méritos, ¿verdad? El propósito de esta elección era la gloria de Dios y se lo deja muy claro, ¿no? Esa protección, ese rescate, esa restauración implicaba una responsabilidad. Israel existía para reflejar la gloria de Dios. La Iglesia existía para reflejar la gloria de Dios. Cada uno de nosotros existe para reflejar la gloria de Dios y no nuestro propio brillo. ¿Estamos de acuerdo? Así que la Iglesia no es un lugar para que destaquemos, para que nos sintamos orgullosos de nuestro crecimiento, para ser reconocidos, ¿verdad? Para que se reconozcan mis méritos y se reconozca aquello que yo puedo hacer. La Iglesia es un lugar donde reflejamos, más o no flojo, la Iglesia es un lugar donde reflejamos la gloria de Dios, amén. Así que este texto nos dice varias cosas importantes que me gustaría que analizásemos en esta mañana. Una de ellas es que Dios nos ama. Eso tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito que Dios nos ame. Me encanta el Salmo 139, 13, 16. Es un salmo que deberíamos de sabernos de memoria, como toda la Escritura, pero como ahora estoy predicando de esto, pues os lo tengo que decir, ¿verdad? El Salmo 139, 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, porque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Quiere esto decir que el Señor es el autor de esta nariz? Sí. A vosotros no os gustará, pero a Dios sí. No, pero también implica, ¿verdad?, que, como bien escuché el otro día en una predicación, hay cosas que nosotros no podemos escoger, nosotros no podemos decidir, ¿verdad?, y nosotros no podemos intervenir, ¿verdad? Una de ellas es aquello que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero a mí me gusta, y creo que todos debemos aceptar con fe esta declaración, que formidables y maravillosas son sus obras. ¿Sí o no? Entonces, esta de las típicas frases, no lo voy a hacer porque no me gusta, pero es de las típicas frases que dice, dile al de al lado, formidable y maravillosa eres como obra de Dios. No, no hace falta que lo, hombre, si queréis hacerlo, lo hacéis, ¿vale? Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que somos un diseño de Dios y que Él nos hizo con un propósito y que ese propósito está relacionado con glorificarle a Él. Si no entendemos esto, andaremos desenfocados y no entenderemos en muchas ocasiones el amor de Dios. De la misma manera que Dios expresa su amor hacia Israel, podemos estar seguros de su amor hacia nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido insignificante? ¿O has sentido que tus errores te han alejado de Dios? ¿Verdad? ¿O has pensado, bueno, el Señor sigue con su propósito en mí, pero porque es Dios? Pero vamos, puede esperar sentado porque ese propósito como que no se va cumpliendo. ¿Lo habéis pensado alguna vez?
Vale, pensaba que estaba solo en esto. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Alguna vez hemos pensado, hemos hecho más hincapié en los errores y en los fallos, en las veces que no hemos conseguido, ¿verdad? Vivir según el propósito de Dios, y eso nos ha desanimado. Pero yo creo que el mensaje en esta mañana principal es: Dios te ama. Dios te ama aun sabiéndolo todo de ti. No solo sabe los errores que has cometido, sabe los que cometerás. Y aún y así no podemos hacer nada por estropear el amor de Dios, ¿eh? Nunca se apartará el amor de Dios de nosotros, ¿verdad? No hay nada que pueda apartar el amor de Dios de nosotros, ni siquiera nuestra propia torpeza. Somos importantes para Él, no importa nuestro pasado, todo es a partir de hoy, a partir de hoy. Y esto es muy importante. Yo esto me canso de repetirlo. Bueno, no me canso porque si no, no lo repetiría, pero lo repito constantemente. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Muchas veces nos centramos demasiado en el pasado, demasiado en heridas del pasado, demasiado en cosas que ya han sucedido. Permíteme decirte una cosa: si no tienes una máquina del tiempo, estás perdiendo el mismo. ¿Verdad? No tenemos una máquina del tiempo para reparar todas esas cosas que hemos hecho mal. Lo que sí podemos hacer es, a partir de ahora, decir: Señor, ayúdame a no volver a caer en los mismos errores. Ayúdame a buscarte de manera que con mi vida pueda cumplir ese propósito que tú tienes para mí, que no es otro que glorificarte. Ahora, permitidme que os haga una pregunta, porque, claro, estamos acostumbrados a un lenguaje cristiano y a veces pues lo damos por sobreentendido. Pero ¿qué es glorificar al Señor? Dadme alguna idea. Hacer su voluntad, gracias. Comportarnos como Jesús. Dar testimonio. Bueno, es que puede ser malo. Ser testigos. Os habéis copiado de la diapositiva. Obedecerle, amar al prójimo. Efectivamente, muchísimas gracias. Sois un público estupendo. Gracias por la ayuda. Todas esas cosas son glorificar a Dios, ¿verdad? Es hacer todo aquello que Él quiere que yo haga, en resumen, ¿verdad? Aquello para lo que me diseñó, aquello para lo que me salvó, aquello para lo que me redimió. Y eso es glorificarle, es darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque depende de Él, porque ha sido gracias a lo que Él ha puesto y ha hecho y ha conseguido y ha formado en mi vida, porque yo no he tenido ningún mérito en cada una de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que tenemos que recapacitar constantemente en el amor del Padre. Decidme un texto. Ya sabéis que me gusta hacer las predicaciones participativas. Decidme un texto en el Nuevo Testamento donde se refleje el amor del Padre, el amor incondicional del Padre. Juan 3:16, Juan 1:1. ¿Y una parábola? Juan 1:12, una parábola. El hijo pródigo, gracias. Ahí quería yo llegar, ¿verdad? ¿Qué mérito tuvo el hijo que se marchó y volvió? ¿Tuvo algún mérito en la reacción del padre? Sin embargo, el padre le estaba allí esperando, ¿verdad? A pesar de todo lo que había hecho. Y luego encima la enseñanza no va solamente dirigida a los hijos pródigos, ¿no? Si va también a los hijos perfeccionistas, es decir, al hermano que estaba allí esperando y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? O sea, matamos el becerro gordo por este, y yo que he sido fiel y que he sido... Cuidado. A ver, ¿hasta qué punto has sido tú fiel y no has fallado en nada? ¿Verdad? No has caído en los mismos pecados que tu hermano, pero seguramente has caído en muchos más, ¿verdad? Y el Padre nunca te lo ha recriminado, ¿verdad? Como decía el autor del libro que os recomendaba: hermano, no me juzgues por pecar de manera diferente a ti. Pero todos pecamos, es lo que dice la palabra, ¿verdad?
La buena noticia es que todos recibimos la misericordia del Señor. Fijaos en Juan 15, 12, 17. Alguien lo ha mencionado por ahí. Juan 15, 12, 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y fijaos las cosas que hemos dicho del amor de Dios, cuidado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y llevéis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Perdón, que se me ha atascado la hoja. Se ha pegado bien. De manera o de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿No os recuerda este texto al que hemos leído de Isaías? Solo que ahora trasladado al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor dice, no, es que ya no os considero siervos, os considero amigos. Y os considero amigos porque os he hecho partícipe de todo aquello que el Padre me ha dado para vosotros. Y nosotros podemos pensar, qué bien, Señor, pero ojo, os considero mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y os he destinado para que llevéis fruto y ese fruto permanezca. Si no somos conscientes de esto, ¿verdad? Y nos quedamos solo con el título, pues nos estamos olvidando del propósito. Y ambas cosas son importantes. ¿Es así? A veces nos fijamos y decimos, el Señor nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Sí, pero ¿para qué? Para que hagamos lo que Él nos manda y para que demos fruto. Porque ahora yo os pregunto, si no hacemos lo que Él nos manda y no damos un fruto, que permanezca, ¿estamos comportándonos como los amigos que describe el texto? Gracias. No. Porque es una elección con propósito, ¿verdad? Y esa elección hay una parte que no depende de mí, pero hay una gran parte que sí depende de mí. ¿Amén? Este texto forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos. A mí me conmueve, ¿verdad? Durante la última cena, justo antes de la pasión. En este discurso, pues Jesús prepara a sus seguidores para su inminente partida y les da instrucciones muy concretas para lo que debía ser la vida en común y su misión futura. Justo en el pasaje anterior, Jesús se presenta como la vid verdadera, ¿verdad? Y los discípulos como los pámpanos, correcto, ¿verdad? En Juan 15, 1 al 11, enfatizando la necesidad de permanecer en Él para dar fruto, ¿verdad? Después, en este texto que acabamos de leer, desarrolla el mandamiento central para los seguidores: amaos como yo os he amado. Nosotros podemos llevar fruto en la medida que permanezcamos en el Señor. Ahora, ¿qué es permanecer en el Señor? Creéis que nos iba a volver a preguntar, ¿Qué es permanecer en el Señor? Aplicar la palabra, para lo cual tenemos que leerla primero, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Obedecer. Se nos está olvidando una básica: seguir los mandamientos, ser testigos, tener relación con Él, ¿vale? Pero fijaros, efectivamente, en el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros. En la comunión de los unos con los otros, también permanecemos en el Señor. ¿Se entiende esto?
Por eso hacemos ese hincapié y ese énfasis en el compañerismo, en el discipulado, pero también en el matrimonio y también en la paternidad. Son responsabilidades que contraemos delante del Señor. ¿Es así? No me lo estoy inventando, ¿verdad? Jesús se refería a su padre con un término, y aquí volvemos a hablar de los nombres, que era Abba. Quiere decir papaíto, papá o papaíto, en sentido muy cariñoso, ¿verdad? Era un término de familiaridad, de intimidad, de cercanía, ¿verdad? Porque él cultivaba la relación con el Padre, igual que la tenemos que cultivar nosotros, a través de estas cosas que hemos dicho, ¿verdad? La oración, el estudio de la palabra, poner la palabra por obra, la comunión los unos con los otros y aquellos ministerios que hemos recibido, ¿verdad? Que a veces nos los dejamos a un lado, pero que son misiones que hemos recibido por parte del Señor, como son nuestra familia, como es nuestro trabajo y como es nuestro entorno, ¿verdad? Porque el Señor nos ha puesto ahí para que seamos... Esperaba más explosividad. Para que seamos... Ahora sí, ahora ha funcionado. Perdonadme que os saque del sueño dominical mañanero. Ahora, igual que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizaba por una búsqueda constante, ¿verdad?, del Señor. A nosotros a veces esto de amistad con Dios nos suena a, no sé, a enchufe, ¿no? Que somos amigos, ¿no? Pero la palabra que estaba utilizando cuando el Señor dice, no soy mis siervos, soy mis amigos, esa palabra en griego quería decir persona cercana, persona de confianza al rey. El rey, ¿verdad? Los reyes tenían personas de confianza, personas cercanas, lugartenientes, personas que entendían, conocían los deseos del rey y estaban allí dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Implicaba una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenían que tener confidencialidad, tenían que estar pendientes de los deseos del rey, tenían que estar atentos a si se estaba gestando alguna traición, alguna cosa. Esa es la misma palabra que está usando, ¿eh? Y diréis, me has desilusionado, Ángel. No, pero sí es mucho mejor. Está diciendo persona de confianza. Fijaos cómo hablaba Dios del pueblo de Israel, a pesar de que le había traicionado 200 millones de veces. ¿Os imagináis que el Señor nos pueda estar llamando personas cercanas de confianza? Yo sería de los que miraría así para atrás. O dices, ¿te refieres a mí? Sí, tú no, amigo. Amigo del rey, persona cercana, de confianza. Pero a veces contemplamos la amistad con Dios desde el punto de vista del beneficio que nos supone y nos olvidamos de lo que Dios desea, ¿verdad? Cuando está especificando el texto que hemos leído anteriormente, que el propósito de esta amistad es estar cercanos a Dios para que esa relación dé fruto y dé fruto que permanezca, ¿verdad? No podemos olvidar esto. Ahora yo os preguntaría, ¿en qué medida nos preocupamos realmente? ¿En qué medida estamos ocupados en conocer los deseos y los pensamientos de Dios? Porque a mí me asusta un poco leer en la palabra textos como Marcos 7:6, que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Importante, ¿sí o no? Todo lo que estoy predicando en esta mañana no es que me haya copiado, pero el Señor dispone, ¿verdad? Lo hemos cantado en la alabanza, ¿verdad? A veces no nos cuesta cantarlo en la alabanza, pero no nos damos cuenta de qué importante y qué trascendente y qué trascendencia tiene para mi vida el hecho de decir, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres perdonador, tú quieres que en mi vida haya compromiso, lealtad y fruto. Tiene mucha importancia esto, ¿verdad? Y a veces, pues, no nos damos cuenta de que podemos honrar con nuestros labios al Señor, ¿verdad? Empezamos el día, no sé si a vosotros os pasa, Señor, gracias por este día, gracias por tu protección, gracias por todo lo que nos has dado,
Gracias porque todas las oportunidades que vas a poner delante de mí son para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino la oración y al segundo siguiente meto la pata en alguna de estas cosas. Reacciono con ira, reacciono con miedo, ¿verdad? Con desconfianza. Qué importante es que en nuestro corazón, y cuando la Biblia habla del corazón se refiere a todo el comportamiento, ¿verdad? Sea acorde con aquello que dicen nuestros labios. En Jeremías 9, versículos 23 y 24, decía el Señor: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vaya texto, ¿verdad? Estaba el Señor diciéndoles: ¿de qué presumís? Es así, ¿no? Coincidís conmigo. El Señor le estaba diciendo: ¿de qué presumís? De lo único que podéis presumir es de que hagáis un esfuerzo de verdad por conocerme, ¿verdad? Y por entenderme. Qué importante es esto, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo conseguimos esto, no? Recurriendo a la oración y al estudio de la palabra. La intimidad con Dios debería ser una expresión de nuestro amor hacia Él, no un mero ritual. A veces hacemos las cosas por ritual. Y no es que un ritual sea malo, pero sí lo es si pierde significado, si se convierte en algo rutinario, ¿verdad? Entonces pierde significado y no está cumpliendo con su propósito. En Mateo 6, 5, 6 nos dice el Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo a veces me pregunto, ¿por qué es tan importante para Dios el secreto? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pero lo cierto es que en el secreto, ¿verdad? En lo secreto, en la intimidad con Dios es donde se gestan de verdad los cambios. No en la apariencia, ¿verdad? Ni en la imagen que doy ante los demás, como hablaba de los fariseos, sino en lo secreto. Así que debemos de cultivar nuestra intimidad con Dios. ¿Y por qué dice te recompensará en público? Yo creo que la recompensa va asociada, ¿verdad? Cuando realmente desarrollamos con Dios una intimidad y desarrollamos una relación, eso después se plasma en todo lo que hacemos, en nuestro quehacer y en nuestro vivir diario. ¿Es así o no? Si no, lo que estamos haciendo es representar un papel, ¿verdad? Como estaban haciendo estos fariseos que pone en el ejemplo negativo. Ahora, como bien habéis dicho, porque lo habéis dicho y me habéis ayudado mucho en esta predicación, ¿cómo manifestamos esa amistad, esa intimidad y ese amor hacia Dios? ¿Qué implica nuestra relación con Dios? Pues yo creo que implica tres cosas fundamentales, ¿verdad? Y las hemos mencionado. Una es obediencia, obediencia en el sentido de fidelidad. Otra es gratitud y la otra es el amor de los unos hacia los otros. Nada fácil, ¿verdad? Pero el Señor lo ha puesto en nosotros, Él nos lo ha dicho, y su Santo Espíritu, ¿verdad?, es el que está haciendo la obra para que eso sea posible. Para Dios existe una relación estrecha de amor, de sinceridad, de obediencia. ¿Qué decía en el versículo 14? Decía: sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, ¿verdad? Amistad con Dios y obediencia están sumamente ligados y no los podemos desligar. Yo no le puedo decir al Señor: Señor, si yo te quiero mucho, yo te amo mucho, Señor, ¿cuánto te amo? Te canto por las mañanas con unas ganas, con un ardor, pero no haces lo que yo digo. Con lo cual, pues ese amor, ¿verdad?, será un ritual, será una forma de hacer las cosas, será una imagen, pero realmente no es a mí, ¿verdad?
qué bueno sería que nos comportásemos con el Señor como esas personas cercanas al Rey, preocuparnos de ver las cosas como Él las ve, de conocer sus mandamientos, de conocer las maneras de agradarle. Esa es nuestra principal manifestación de amor. Amén. Hay una plegaria, la Semá, que lo practicaban los judíos 2 veces al día, en la madrugada y en el atardecer. De esa plegaria de la Semá viene el gran mandamiento que vemos en Marcos 12, 29, 31, ¿verdad? Pero yo lo he cogido de Deuteronomio 6, del 1 al 10, ¿verdad? En el origen. Y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fijaros, mente, sentimientos, fuerza, ¿verdad? Actos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué hicieron los judíos? O al menos una gran parte de ellos. Hicieron literalmente lo que decía el texto. Lo escribían en sus puertas, lo escribían en la mano, lo escribían en todas partes, pero luego no obedecían, ¿no? Hablarás de ellas estando en tu casa y las repetirás a tus hijos. ¿Te imaginas repetir estas palabras del Señor después de que has metido una bronca, después de que has hecho un reproche, después de que has fallado, después de que te has puesto de mal humor, después de que has montado un pisto porque se ha caído un vaso, ¿verdad? Y vas en ese momento, dice, vale, me he pillado un cabreo descomunal, pero amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿A que no pega? ¿A que no pega? Tenía que haber una consonancia con el comportamiento, porque si no había una consonancia con el comportamiento, ¿verdad? Pues viene a ser lo de Corintios 13, un címbalo que retiñe, un sonido, vale, pero realmente no hay nada en el fondo. Cada vez que escuchéis en un texto, oye Jehová, oye Israel, aquel que tenga oídos para oír, que oiga, escucha, etcétera, lo que viene a significar es: coge esto para obedecerlo, para ponerlo por obra. No basta con oírlo, lo tenemos que poner por obra. Por eso nos esforzamos en haceros diapositivas, en haceros diagramas. El que quiera que se lleve mis apuntes de la predicación, pero es importante que todo esto lo repasemos en la intimidad con Dios y digamos con sinceridad: Señor, ¿en qué estoy fallando en cada una de estas cosas para ponerlas por obra? Porque nuestro amor a Dios y por su obra se manifiesta en lo secreto, en lo privado, cuando no hay ni reconocimiento, ni admiración, ni aplausos, ¿verdad? Y esa es la manera, en cada detalle de nuestra vida, en que expresamos cuánto amamos a Dios. ¿Amén? No sé si a vosotros os duele el texto de Marcos 32, 42. Está Jesús en Getsemaní, en el huerto, y les dice a sus discípulos: ni siquiera habéis podido velar una hora, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Queremos mucho al Señor, pero no somos consecuentes con el Señor, ¿verdad? Qué importante es que seamos consecuentes, que no les demos más importancia a las cosas cotidianas de la vida que al carácter y al propósito que el Señor ha impreso en nosotros. Amén. En segundo lugar, gratitud. Veis que voy rápido, Gratitud, versículo 15, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para pedir en su nombre tenemos que conocer lo que Jesús quiere que pidamos, ¿no? Esto es importante. Pero muchas veces nos olvidamos de la gratitud. Y la gratitud es muy importante. Gratitud no solo hacia Dios, sino a los hermanos que están obrando como instrumentos de Dios, ¿verdad? Incluso en las pruebas y incluso en las situaciones difíciles. En Lucas 17, 11 al 19 hay una historia en la que 10 leprosos se encuentran con Jesús, ¿verdad?
¿Y qué hace el Señor? Los sana a los 10. Pero les pide que vayan al templo a dar testimonio de esa sanidad, porque además era costumbre que en el templo se certificase que esa sanidad había sido real. Y solamente uno de los 10 vuelve a agradecerlo. Solo uno de los 10 vuelve a agradecerlo. ¿Con cuánta frecuencia olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Porque ha hecho mucho más que curarnos una lepra. Bueno, no sé si habéis pasado por esa situación, espero que no. Pero Él nos ha rescatado, nos ha redimido, está trabajando en que cada día nos parezcamos más al modelo de su Hijo Jesucristo. Amén. A mí me da mucha calma y paz el texto de Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es como una promesa del Señor que viene a decir, no vas a quedar defraudado y no vas a quedar defraudada. ¿Por qué? Porque tu mayor bien ya lo conozco yo y en ello estoy trabajando. Pero muchas veces nos fijamos más en los inconvenientes de la vida, ¿verdad? Y nos enfadamos con Dios, ¿no? Creí que me pasaba a mí solo, ¿eh? ¿No os habéis enfadado nunca con el Señor? A lo mejor no le habéis dicho, Señor, estoy enfadado, vale, a lo mejor no le hemos dicho eso, pero hemos reaccionado con enfado. ¿Cómo se reacciona con enfado de cara al Señor? Dejo de orar, dejo de reunirme, dejo de leer la palabra, ¿verdad? Actuamos como mi gato, Aslan. Cuando se enfada con nosotros nos da la espalda y nos ignora. Y lo hace aposta, ¿eh? Y lo tenemos comprobado. Porque ya no hace caso ni de la comida, ¿no? Pero nosotros vamos y le damos la espalda a Dios. Le damos la espalda. Qué insensatos, ¿no? Somos a veces. Pero lo hacemos así, ¿no? O reaccionamos según nuestros sentimientos o según nuestras emociones, de forma espontánea, de forma poco meditada, ¿verdad? Sin poner las cosas delante del Señor. Nos dejamos llevar por nuestros resentimientos, por nuestras heridas. Cuando hacemos todas estas cosas, estamos enfadándonos con Dios. Le estamos ignorando, no le estamos prestando atención. Porque el mensaje del Señor, ¿cuál es? El mensaje del Señor es, continúa, yo no he abandonado mi propósito contigo, ¿por qué lo abandonas tú? Salmo 138:8, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares, Señor, la obra de tus manos, ¿no? Y a veces nosotros parece que reaccionamos como diciendo, déjalo, Señor, sí, ¿para qué? Esto es imposible, esto no hay manera, ¿no? ¿Es lógico que le digamos eso a Dios cuando Él tiene el poder mediante su Espíritu Santo de hacer todas las cosas nuevas? Pues eso muchas veces es falta de gratitud y enfado con Dios, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Y para finalizar y brevemente, en el amor unos con otros. En esto ya hemos insistido a través de la predicación, ¿verdad? El texto termina con un mandato, amaos los unos a los otros. Y esto involucra a todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Cuando se nos dice en la palabra que seamos testigos, no se nos está diciendo solamente que expresemos o que anunciemos el Evangelio. Lo que se nos está pidiendo es que vivamos según el Evangelio. Y si no entendemos esto, nunca podremos ser buenos testigos. ¿Estáis de acuerdo? Porque un buen testigo es aquel que evidencia en su vida lo que ha experimentado o lo que ha vivido, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que Jesús amaba a las personas. ¿Cuántas veces, cuántos textos, cuántas parábolas, cuántos pasajes nos demuestra que Jesús amaba a las personas? Pues yo, la gran mayor parte de las veces que tengo que pedir perdón por algo es por no manifestar amor a las personas. Lo sé, estoy en ello. Pero es así, ¿verdad? Que dices, me he enfadado más de la cuenta, he reaccionado con orgullo, he reaccionado con mala sombra, no he reaccionado con la calma y con el amor que al Señor le hubiese gustado. ¿Es así? Y esto es serio porque, claro,
Juan 13:35 dice, en esto sabrán que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos por los otros, ¿verdad? Y el amor muchas veces no es solamente saludarnos con entusiasmo, que también, porque a veces, madre mía, vaya saludos que nos hacemos, me pongo el primero, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Es una preocupación, es oración. Yo esta semana me he metido en un lío porque le he dicho a varias personas que iba a ayunar por ellos. Pero es que se lo he prometido a demasiadas personas. Así que he decidido que voy a hacer un ayuno para todos. Y repartíroslo como podáis. Pero es una manera de mostrar nuestro amor, ¿verdad? Es decir, oye, voy a orar por ti. Mira, que sepas que voy a ayunar por ti. Por favor, si alguien tiene una necesidad, que no me pida que ayune, que es que tengo una lista ya. Pero eso es importante, ¿verdad? Yo recuerdo una vez en un culto una persona que estaba hecha polvo, estaba llorando en la quinta o sexta fila, cuando estábamos en otro local, ¿no? Y recuerdo una persona que se acercó, se sentó a su lado, simplemente la abrazó, oró por ella. Al final esa persona me dijo, mira, no me he enterado de nada de la predicación. Dice, pero me voy renovado. Me voy renovado. ¿Por qué? Porque me han mostrado amor y cercanía. Qué importante es esto. Qué importante es. A veces vemos al hermano o a la hermana serios, ¿no? Y decimos, quita, saluda rápido, vámonos. No me vaya a enganchar, ¿verdad? Qué importante es que a veces escuchemos, ¿no? Que compartamos un tiempo, que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Dice la palabra, aquel que encubre su pecado no prosperará, pero vamos por ahí buscando un hermano para decirle lo que ha pasado y me rehuyen todos, ¿no? No, vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos a tener ese tiempo de atención como lo hacía el Señor, ¿verdad? A mí me encanta cómo nuestro Señor Jesucristo escuchaba. Escuchaba, lo primero que hacía era escuchar. No iba y venía y decía, no me metas el rollo, tu fe te ha salvado. No, ¿qué puedo hacer? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes hasta ahora al pozo? Escuchaba y te dejaba hablar. No, qué importante es que podamos recibir esa misma atención y podamos mostrar de esa manera nuestro amor los unos por los otros. Dice el texto de Primera de Juan 4, 19 y 20, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estas son palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Y yo os decía, cuando os comentaba que Hans casi me pisa la predicación, es que yo también pensaba, y no voy a insistir en ello porque ya hablamos el domingo pasado, lo importante es que son los nombres para Dios. Si veis a lo largo de la palabra, ¿verdad?, cómo el Señor cambia el nombre de las personas, y lo hace muchas veces para marcar el inicio de una nueva etapa, por una promesa, por un propósito espiritual o por un propósito, por el comienzo de un ministerio, ¿verdad? Esto se marcaba con un nuevo nombre, ¿no? Y coincido en lo que hablábamos y en la conclusión que sacábamos, el nombre, la misión, el propósito forma parte de nuestra identidad, ¿verdad? Forma parte de nuestra identidad, pero nuestra identidad en Dios. Él es el que lo ha hecho, ¿verdad? Y el propósito del mundo, ¿cuál va a ser? Cambiar nuestra identidad, cambiar nuestro nombre, cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestros hábitos, y no dejar que en ninguna de esas cosas alabemos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? A mí me encanta mi nombre, me permite hacer muchas bromas, ¿no? Pues, bueno, sabéis que me llamo Ángel, ¿no? Y entonces, pues en Navidad, y si me toca predicar, puedo decir aquello de, bueno, sois privilegiados que viene un ángel a traeros buenas nuevas, ¿no? O podéis salir de aquí y decir, ¿qué tal el culto? Muy bien, vino un ángel a traernos un mensaje. Encima es que ángel significa mensajero.
que es justo lo que estoy haciendo ahora, dar un mensaje, me pega mucho, ¿no? Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos un nombre que solo Dios y nosotros vamos a conocer. Qué bonito es esto, ¿verdad? Él nos puso un nombre, nos tiene un nombre puesto y un día lo conoceremos. Yo oro porque no me cambie el mío, porque me gusta mucho. Pero tenemos ese nombre que refleja esa intimidad, ese cuidado por parte del Señor. En Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No me digáis que esto no es precioso. Esto evidencia la intimidad, ¿verdad? Y la cercanía que tenemos con el Señor, pero también evidencia el propósito y la misión que nos ha encomendado. Y probablemente me digáis: no, yo no tengo ninguna misión, porque a mí no me cogen para ningún ministerio ni para ninguna cosa importante. Vuelvo a repetir lo que repito en todas las predicaciones. ¿Tienes una familia? Pues ya tienes un ministerio. ¿Tienes un vecindario? Ya tienes un ministerio. ¿Formas parte de una iglesia? Ya tienes un ministerio. Ya tenemos una misión, ¿verdad? Allí donde el Señor nos ha puesto está escrito ese propósito, porque el nombre quiere decir eso, ¿verdad? El propósito. Imagínate que cuando estés delante del Señor, Dios quiera que sea dentro de muchos años, abras tu mano y leas en la piedrecita: reconciliadora, o leas testigo fiel, o leas cualquier cosa, ¿verdad?, que llene nuestro corazón y que diga: este era el nombre que el Señor me puso y reflejaba la misión que esperaba de mí. Y con esto termino, lo prometo. Quiero que os fijéis en la próxima diapositiva, no, en las anteriores. No, ¿cuál es la próxima? Esa, déjala. Estos somos cada uno de nosotros. Diréis: un bloque de mármol al precio que está. Bueno, pero es un bloque sin forma, ¿verdad? No tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, ¿verdad? Pero ahora me gustaría que vieseis la obra que el Señor va a hacer en nosotros. Bien, pues esta estatua es la Piedad de Miguel Ángel. Esta estatua está esculpida en un bloque de mármol como el que os he enseñado. Y no está hecha por piezas, es un bloque de mármol al que le he ido quitando, ¿verdad?, cosas hasta convertirlo en esta estatua, una de las más preciosas del arte. Estaréis conmigo, ¿verdad? Y cuando le preguntaron a Miguel Ángel, al autor, le dijeron: ¿Cómo hizo esta estatua? ¿Cómo la esculpió? ¿Siguió algún modelo? Él dijo: no, la estatua estaba en la roca. Yo solamente he quitado lo que sobraba. Es verdad. Pues la obra de Dios es igual en nosotros, ¿verdad? Hay un diseño precioso en nosotros, que solo Él conoce y que nosotros un día conoceremos, pero que su Santo Espíritu nos va acercando cada vez a ese diseño y a ese modelo. Pero tenemos que dejar que el Señor quite lo que sobra, ¿verdad? A veces sobran demasiadas cosas y esas cosas que sobran ensombrecen, ¿verdad?, ocultan, tapan aquello que el Señor quiere de nosotros. Recordad, por favor, obediencia, gratitud, amor los unos con los otros. Es lo que evidencia en todos los contextos en los que vivamos que realmente amamos a Dios, independientemente de las experiencias que hayamos pasado. Todas las experiencias que hayamos pasado son como golpes de cincel que han ido quitando lo que sobra para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Y tiene que quedar en el pasado. Vamos a concentrarnos, como decía el apóstol, ¿verdad?, olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Prosigamos al supremo llamamiento, a nuestra meta, aquello
que el Señor espera en nosotros, sean cuales sean las circunstancias que hemos vivido, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Amén. Voy a pediros que os pongáis en pie. Voy a pedir a nuestro grupo de alabanza que me acompañen. Gracias, me sentí un poco solo aquí arriba. Es que además, como os habéis puesto hacia atrás, pues da una sensación, si la distancia de Perdigonada es más o menos por aquí, ¿eh? Hoy vamos a celebrar juntos como Iglesia la Santa Cena, y yo creo que es una muy buena oportunidad para que tengamos un tiempo de reflexión en esto que hemos escuchado y en el significado, ¿verdad?, de la Santa Cena. La Santa Cena precisamente era hacer memoria de la obra de Jesús, ¿correcto? Y la obra de Jesús ha sido, ¿cuál? Redimirnos, rescatarnos, ¿verdad?, para que nos glorifiquemos, ¿no? No, para que glorifiquemos a Dios. Para que glorifiquemos a Dios, ¿eh? Y glorificarle es eso, buscarle para obedecerle, ¿verdad?, expresarle nuestra gratitud, amar como Él nos ama. Y voy a pediros que tengamos un tiempo de oración personal, íntimo, cada uno con el Señor, y que le digamos al Señor: Señor, ¿en qué medida estoy respondiendo a estos propósitos? ¿En qué medida estoy de verdad, esto se está haciendo patente en mi vida? ¿Y qué cambios tengo que hacer? Y no nos volvamos locos. 2, 3 cosas importantes, pero vamos a hacerlas, vamos a ponerlas delante del Señor. Que Él ponga 2, 3 propósitos, ¿verdad?, para poder centrarnos en obedecerle, en agradecerle, en amar a los demás. Necesitamos acercarnos cada día delante de Dios y entender que su misericordia es nueva. Necesitamos una relación en la que exista arrepentimiento, alabanza, aprendizaje, pero decisiones para cambiar. Amén. Y necesitamos recuperar la ilusión en la relación con Dios. Una relación sincera, cercana, íntima, en la que recuperemos y busquemos su amistad, ¿verdad? Él nunca ha dejado de tener esa relación con nosotros, pero nosotros sí que la perdemos a menudo. El que busquemos conocerle y entenderle. Y si hay amistad, habrá amor, habrá obediencia, habrá fidelidad, habrá gratitud, habrá confianza y sobre todo habrá cambios. Cambios. ¿Para qué? Para su gloria, para serles de testigo. Amén. Vamos a tener ese tiempo de oración personal. Terminaré yo con una oración y en ese momento voy a pedir a los hermanos encargados que vayan haciendo el reparto del pan y el vino. Recordad que no lo tomamos en el momento que lo recibimos, ¿verdad?, sino que esperamos para hacerlo todos juntos, lo conservamos. No os preocupéis porque el pan se ablande un poco, está más... Y después con los textos de 1 Corintios 11 lo tomaremos juntos como congregación. Pero aprovecha este tiempo. Nos dice el Señor que el tiempo de recuerdo de su muerte, el tiempo de la Santa Cena, no puede ser un momento indigno, no puede ser un momento sin propósito, no puede ser un momento sin objetivo. Tiene que ser un momento en el que nos planteemos, ¿verdad?, que el propósito del Señor se haga realidad en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.